¿Cuánto es Zakat en producción y cómo se puede calcular? Primero os digo resumidamente que Zakat no es caridad. Zakat es el derecho de gobierno establecido por Dios y la porción que tiene derecho el Estado a cobrarnos obligatoriamente a los ciudadanos. Dios Altísimo ya lo ha fijado cuánto será. Los gobiernos necesitan tributos, impuestos para poderse financiar, para hacer algo. Había un peligro real de que los gobiernos se abusaran contra los ciudadanos y les cobraran de más, oprimiendo, les cobraran de más los impuestos. Y por eso Dios Altísimo ya fijó la cuantía. Por otro lado, si el Estado musulmán no nos cobra el zakat, entonces tenemos que seguir pagando igualmente zakat y nosotros mismos podemos dar a cualquier necesitado o cualquier entidad, empezando por los más cercanos. Eso está mencionado en Corán capítulo 9 versículo 60. También tenemos posibilidad de grabar o restar dinero del zakat, lo que hemos pagado en concepto de impuestos, independientemente de dónde vivamos, sea sociedad musulmana o no. Dado que los gobiernos no están recaudando zakat, pero siguen cobrando tributos e impuestos en paralelo con otro sistema, pues nosotros tenemos derecho a ajustar nuestro zakat en los impuestos, ya sea un gobierno musulmán o no. Sin embargo, tendrá que calcularlo el zakat por separado, según los métodos prescritos por Dios Altísimo y su mensajero, que en riqueza será 2,5%, en producción ya sea agrícola o industrial 5, 10 y 20%, y por último ganado, para que sepas la real cantidad que tienes que pagar en zakat. Si la cantidad de pagar zakat es de 500 euros, por ejemplo, y usted paga 1000 euros en impuestos, entonces se te ha pagado zakat y no hace falta pagarlo. Incluso el sobrante puedes apuntarlo y hacer la resta el año que viene o dejarlo así. Es tu opción. Tu zakat se habrá sido aceptado. Si la cantidad grabada, es decir, restada, es menos en los impuestos que 500 euros, que es lo que a usted le pertenece pagar zakat, usted tendrá que pagar la cantidad restante, ¿vale? No hay condición de que el gobierno tiene que ser musulmán, no, ¿vale? Volviendo a la pregunta, hay dos tipos de producciones, uno es agrícola y otro es industrial. Respecto a la producción industrial se ha hecho qiyas y ijtihad, es decir, al tener similitudes con la producción agrícola, se ha hecho el esfuerzo intelecto para ajustar según la circunstancia de hoy. Así que ya sea producción agrícola o industrial, se pagará 5% en todos los artículos que se producen mediante la interacción de trabajo y capital. Escuchar bien, 10% en artículos que se producen de manera que el factor básico para producirlos sea el trabajo o capital, y 20% sobre artículos que no se producen como resultado del capital ni del trabajo, sino que en realidad son un regalo de Dios Todopoderoso. Por ejemplo, los minerales, que son los elementos que se extraen de la tierra y no son de su misma composición, como por ejemplo podría ser oro, plata, hierro, las piedras preciosas o el plomo, etcétera, y cualquier otro mineral que se extrae del suelo, o tesoros enterrados, que son cantidades de bienes valiosos enterrados por las personas, como puede ser el oro o plata, o el dinero incluso que encontramos bajo la tierra, etcétera. Se pagaría el 20% en eso. En producción no se paga anualmente, más bien en momento de la cosecha. Dios Altísimo dice en Sagrado Corán capítulo 6 versículo 141, pagar el día de la cosecha, el zakat, ¿vale? Se tiene en cuenta la base de la directiva. Los productos industriales de todas las formas posibles, las producciones de todas las formas basadas en diversas habilidades, ya sea la renta, los salarios, cargos por servicios, los honorarios de todas las formas obtenidas en diversas empresas, deben clasificarse como producción y no como riqueza. Por lo tanto, el zakat que se le impone debe basarse en las tarifas especificadas por la Sharia para la categoría de producción de la tierra, que son 5 y 10%. Un ejemplo práctico aquí sería: si trabajo y recibo un sueldo cada mes, pues pagaré 10% del sueldo. Como en España el gobierno quita impuestos
en los sueldos, pues si llega a esa, mi zakat mensual estaría pagado en producción. Incluso el sobrante podría, es decir, si el gobierno me quita más 10%, el sobrante podría guardar para ajustar más adelante si me saliese a deber mensualmente zakat o anualmente. Si tengo una empresa y trabajo en ella y también he puesto mi capital, pagaré 5%. Si realizo las cuentas día 30, pues pagaré 5% sobre los beneficios. Y el tercer ejemplo sería que tengo una empresa pero no trabajo en ella, solo he invertido, pues pagaré 10% sobre beneficio. Tienes que saber el principio que he mencionado cuando he comenzado, ¿vale? Hay que tener en cuenta para hacer y para ajustarlo. Por otro lado, el zakat sobre casas, propiedades y otros artículos alquilados deben ser el que se graba sobre la categoría de producción. Aquí el ejemplo práctico sería que si tengo una casa alquilada y recibo 500 euros al mes, pues pagaré 10% de zakat después de sacar los gastos de la comunidad, etc. El motivo de pago 10% es porque no interviene mi esfuerzo. Y si no se alquilan, su tasa debe ser la que se graba sobre la categoría de riqueza activo, que ya he hecho un vídeo, que lo podéis ver ahí, ¿vale? Un punto importante a tener en cuenta que están exentos de zakat las herramientas de producción que intervienen, ya sean agrícolas, como tierra, tractor, etcétera, o producción industrial, como serían las maquinarias para producir o pisos alquilados. Más bien se paga sobre lo que se produce en ello, no por lo que interviene, es decir, herramientas. El nisab en producción es 5 wasaq. El profeta dijo, el zakat se impone sobre granos o frutos solo cuando esto alcance 5 wasaq, que esto equivale a 653 kilogramos. 653 kilogramos. Por debajo de esto no hay zakat. Por último, mencionar ejemplos sobre la producción agrícola. Se debe pagar el 10% de zakat de total por los cultivos que se regaron naturalmente por lluvia o fuentes. Por ejemplo, sin que medie esfuerzo humano. Segundo ejemplo sería que se debe pagar solo el 5% por los cultivos regados con esfuerzo humano, por ejemplo, con pozos artificiales o acequias. Así que con los principios bases explicados al principio debemos de aplicar todo. También me gustaría dar ejemplo que si tengo un comercio en el que vendo ropa, o si es un supermercado o es una tienda de chucherías, etcétera, cualquier comercio, el zakat que pagaré en ello es sobre el beneficio al momento de venta después de sacar todos los gastos, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, no dudéis en escribirnos que os lo responderemos, ya que en vídeo no se puede decirlo todo posible, sino los principios. Recordarles que la forma de pagar zakat también se puede sustituir el artículo, en este caso de producción agrícola, que por ejemplo sería trigo, por el dinero. No es condición que se tiene que ser el mismo artículo, siempre y cuando los valores sean iguales. Es decir, por ejemplo, si me pertenece pagar zakat y tengo que sacar 15 kilos de trigo y quiero darlo en forma y no en trigo, pues vería el precio actual de trigo y según el precio actual de trigo que haya en el mercado, pues lo pagaría en dinero y no habría ningún problema. Cualquier duda nos podéis escribir. Dios Altísimo sabe más.